Hola, ¿cómo están? Soy Ceci Bona. Esto es Audiolibros por qué leer. ¿Quién para un cuento extraño? Hoy les voy a leer Los buitres, de Oscar Cerruto. Este cuento es del año 1957 y forma parte de la antología Cerco de Penumbras. Oscar Cerruto es un escritor boliviano y me encanta poder incorporarlo a la lista para seguir ofreciendo el magnífico abanico de autores de los distintos territorios que forman el mundo. Tal vez algunos de ellos más postergados, así que despacito voy llegando y en este caso con un cuento que los va a dejar, me parece, helados. Espero que se forme el clima a su alrededor, el clima que merece una historia como esta. Vamos a la lectura. Después la conversamos. Cuando subió al tranvía, no advirtió de momento su presencia. Había dejado pasar un taxi sin detenerlo, ni sabía por qué, y luego dos ómnibus abarrotados de pasajeros. No quería viajar incómodo, expuesto a recibir pisotones o que alguien, al abrirse paso, le arrancara el sombrero. Odiaba esas aglomeraciones. Pero los tranvías no le eran menos aborrecibles. Le parecían vehículos para viejos y mujeres gordas, artefactos asmáticos y ruidosos. Se decidió, sin embargo, por ese que se acercaba dando cabezazos. Una señora joven con una niña se había detenido a su lado. Si suben ellas, lo tomo, pensó. La señora hizo una seña al motorista y el tranvía jadeante se detuvo. Subieron los tres. Pero al llegar a la mitad del pasillo, sintió, sin que la sensación tomara forma en su conciencia, que algo de irregular había allí adentro, en las personas o en la atmósfera. El tranvía partió con brusquedad. Sus nervios vibraron, adaptándose al aire rumoroso de hierros y vidrios que circulaba en su interior. Fue entonces cuando percibió algo como un fluido, y sus ojos se pusieron a buscar involuntariamente de dónde provenía ese llamado impalpable. No se sentó enseguida, ni avanzó por el pasillo, sino que tomándose de un asidero, dejó errar su mirada un segundo, como si esperase encontrar a un conocido, mientras buscaba acomodo con movimientos calmosos, de autómata. Ocupó al fin el primer sitio que halló libre y se disponía ya a desdoblar su diario cuando de repente una muchacha sentada en uno de los asientos delanteros volvió la cabeza y fue como un choque. De inmediato supo que era eso lo que lo había turbado vagamente y ya no apartó casi los ojos de ella. En el breve instante en que se cruzaron sus miradas, buscó hasta el último detalle de su rostro y como en una súbita instantánea quedó grabado en la placa de su cerebro. Ahora que miraba su pelo de color de miel, suavemente ondulado, luminoso, sabía cómo era ella. Y aunque no le había oído hablar, conocía el timbre de su voz, clara y recta como una espada. Estaba enterado de todo eso y, sin embargo, no habría podido describirla. Cuando se esforzaba por hacerlo con la mirada fija en su nuca, mientras el tranvía rodaba bajo el sol por las verdes alamedas próximas a la Plaza Italia, solo conseguía arribar a la convicción de que era dulce y femenina, con unos labios de rojo pálido y una luz en las mejillas que iluminaba y al mismo tiempo diluía los demás rasgos de su cara. El guarda se acercó a cobrarle su boleto. Un poco confundido le alargó la moneda. Acababa de advertir que la tenía fuertemente sujeta entre los dedos, como un niño. Se había ubicado 4 o 5 asientos más atrás, y recordó que antes de hacerlo, en ese segundo en que se mantuvo de pie, buscando, la había visto por la espalda. La acompañaba una amiga, quizá su hermana, sentada a su lado, sin detenerse en ella, que por detrás se confundía con los demás pasajeros, como si su magnetismo femenino solo obrase por el fluido de sus ojos o de su rostro. Subían los pasajeros. El tranvía seguía rodando, con un estrépito de hierro sin aceitar, quejándose y sacudiendo su armazón estropeada. A los costados se elevaban ahora los altos edificios de la calle Santa Fe, lúcidos de cal hiriente bañada de sol, mientras el guarda, en la plataforma, tiraba enérgicamente del cordón de la campanilla, con la primavera repicando en su sangre.
La muchacha no había vuelto a mirarlo. Hablaba con su compañera y parecía ignorar por completo su presencia. Pero el fluido continuaba actuando en sus nervios, y eso le decía que estaba tácitamente en comunicación con su pensamiento. Grupos de mujeres jóvenes, vestidas con telas ligeras, de colores alegres, flotaban en el río del tránsito. El tranvía bogaba como un cetáceo entre las olas de la calle, los racimos humanos peligrosamente colgados de sus barrotes. Así cargado viraba, con ese chirrido en el que se va del doloroso cansancio del hierro, por la esquina de Paraguay y Maipú, cuando asomó un inmenso camión, como un monstruo furioso, y se abalanzó rugiendo sobre él. El pasaje gritó paralizado, pero la bestia relampagueante cruzó a 2 pulgadas de la tragedia. No había sucedido nada. A lo más, unos paquetes que rodaron por el suelo. Pensó, sin embargo, en abandonar el vehículo. Seguiría a pie o tomaría un taxi. Ese armatoste lo inquietaba. Me van a matar cualquier día, se dijo, pero enseguida rechazó los absurdos presagios. El tranvía siguió rodando perezosamente, y su mismo traqueteo sosegado pareció devolverle la confianza. La risa despreocupada de una pasajera acabó por disipar sus recelos. Además, estaban ya cerca de la calle Corrientes. Las edificaciones se hicieron familiares. Las reconoció. Esa era la cuadra en que habitaba. Tenía que bajar. Pero algo lo ataba a su sitio. No se decidía. Solo entonces comprendió que era la desconocida, y cuando llegó a la esquina en que debía abandonar el vehículo, siguió en su asiento, sin moverse. Es ridículo, pensó profundamente turbado. Nunca había hecho eso. No acostumbraba a seguir a las mujeres que encontraba en la calle. Es cierto que era un hombre solo y que amaba la vida, es decir, que le habría gustado compartirla con uno de esos seres puros y delicados. Tal vez era su obligación buscarlo. Pero un recato íntimo le impedía confundirse con un perseguidor callejero. Tuvo la impresión de que el guarda lo espiaba y que tiraba con más violencia del cordón de la campanilla. Pero enseguida, viendo su rostro joven y desaprensivo, comprendió que su sospecha era ilógica, puesto que el guarda probablemente no lo había visto en su vida. Dejaron atrás la Avenida de Mayo. Habían llegado a los barrios del sur de la ciudad y se deslizaban ahora por una ancha avenida. Al fondo, el humo de las fábricas ensombrecía el cielo. No puede ir muy lejos, se dijo. Tiene que bajar pronto. El tranvía se iba vaciando. Observó asimismo que a medida que se internaba en los suburbios de la población, el día se apagaba paulatinamente. Atravesaron el riachuelo, espeso como un vino. Las 2 muchachas seguían en sus asientos, sin hablar. A la luz declinante de la tarde, solo divisaba ahora sus espaldas rígidas por las que trepaban las sombras, como devorándolas. El tranvía, poco a poco, fue quedando solitario. Solo ellas y él, permanecían inmóviles en su sitio. Cayó la noche. Luces siniestras iluminaban una ciudad desconocida. Ojos cargados de crimen los miraban pasar desde la tiniebla. Un viento perverso ambulaba por los rincones de las calles, arrastrando papeles y hojas muertas. No sabía en qué lugar se encontraba, ni por qué estaba allí, ni a dónde se dirigía. En el interior del tranvía goteaba una claridad amarilla. De vez en cuando subían unos pasajeros embosados y volvían a desaparecer misteriosamente, sin que el vehículo se detuviese. Atravesaba dando saltos por una región desolada, en la que se escurrían sombras apelotonadas al ras del suelo. En lo alto soplaba el viento enfurecido. Relámpagos como navajas desgarraban la noche. En el seno de la oscuridad se incubaba una tormenta. Truenos apagados rodaban en la lejanía. El tiempo había cambiado sensiblemente. Hacía frío. Se sintió helado. Una humedad peligrosa, como una fiebre, lo calaba hasta los huesos. Y de pronto se derrumbó el temporal. Masas de agua negra caían sobre el tranvía. Resonaban los truenos hondamente como galgos que se despeñan en un precipicio, y el tranvía zigzagueaba en la sombra perseguido por los rayos y los relámpagos. La tempestad bramó toda la noche.
El tranvía siguió corriendo embosado en la cólera nocturna, traqueteante, ciego, tenaz, sin detenerse, como impelido por esa cólera que solo se dio al amanecer. Volvió a lucir el sol. Atravesaban ahora por una ciudad extraña. ¿Qué ciudad era esa que él nunca había visto? Cubos y torres grises sucedíanse unos al lado de otros, y entre sus vagos muros, habitantes de niebla, fantasmales. ¿Hablaban esas gentes? ¿Pertenecían a su mundo? Subían y bajaban. Él las sentía cerca, rozándolo, y al mismo tiempo lejanas, como esfumadas, pero amenazantes. Todas parecían a punto de volverse contra él, de mirarlo con ojos de fuego, de desenfundar heladas armas, pero enseguida el sol se hundió de nuevo, rápidamente, y reinó otra vez la oscuridad. Bandas incógnitas y ebrias saltaban al tranvía, silenciosas o vociferantes, y volvían a desaparecer. Los perros aullaban a lo lejos, y se alzaba el día, y caía la noche, y el tranvía seguía rodando sin detenerse. Solo las muchachas no se movían, ni hablaban, ni lo miraban. Ahora la campanilla se agitaba débilmente. La mano del guarda parecía fatigada. La miró asida al cordón y vio que era una mano de viejo, con la piel rugosa y seca. Siguió la dirección de la mano cuando ésta descendía, y horrorizado, con un nudo de angustia en la garganta, advirtió que el guarda había envejecido. Sus cabellos se habían puesto completamente blancos y le colgaban como ramas de cerezo sobre los hombros y la espalda. Y las arrugas cruzaban su rostro en todas direcciones. Su uniforme había perdido color y forma, aparecía deshilachado y lleno de remiendos. Tuvo miedo de llevarse la mano a la cara, de mirar siquiera la piel de sus manos. La sangre había dejado de latir en sus sienes. Con los sentidos como suspensos sobre él mismo, ingrávido, ausente, percibía la ascensión penosa de las ruedas por una angosta quebrada. Las horas resbalaban afuera a modo de gotas de tiempo, opacas por las barbas eternas de las montañas. Luego el tranvía entró en una vasta extensión desierta y se deslizaba ahora sin ruido, blandamente, en medio de un aire inmóvil y congelado. Su marcha era fácil pero lenta, inquietante, como si con el ruido hubiera desaparecido algo esencial, algo vital y tranquilizador, semejante a la facultad misma de sentir y de escuchar, como si bruscamente hubiese ensordecido. Su corazón helado se hizo denso. Pareció estacionarse en el interior del tranvía, con el sueño pesado de la arena. En todo el contorno, afuera, no se distinguía el menor signo de vida. Una luz extraña, irreal, estancada como el aire, bajaba de alguna parte sobre el árido pasaje. Casi se respiraba una atmósfera de cripta. Un ligero graznido atrajo su atención. ¿Acaso estaré muerto y...? Se dijo, estremeciéndose, y sin atreverse a completar su pensamiento. Miró frente a él con alarma. Sobre el pecho de la muchacha se hallaba posado un buitre. Su plumaje negro parecía descolorido, con esa condición del lodo y la herrumbre que le daba apariencia repulsiva de rata o de murciélago. Se preguntaba cuándo había entrado allí y por dónde, y en medio de su preocupación, casi superflua en esos momentos, advirtió que el pájaro no estaba ocioso. Vio con espanto que su pico se ensañaba en uno de los ojos de la muchacha, que permanecía rígida como una estatua y muda como su compañera. Se alzó prontamente de su asiento para espantar al intruso, y en ese mismo instante pudo ver que una espesa nube de buitres volaba junto al tranvía, escoltándolo. Algunos trataban de introducirse por las ventanillas cerradas y sus picos repiqueteaban en los cristales con un redoble sordo y funeral. No alcanzó a dar 2 pasos. Por la puerta delantera irrumpió un huracán ceniciento. Las furiosas aves carniceras se estrellaban enceguecidas contra su propio pecho. Se defendió con los puños crispados, golpeando al azar, protegía sus ojos, sintiendo en las manos las garras y los picos iracundos.
La tromba de buitres seguía penetrando inacabable, y era cada vez más ávida y poderosa. La sentía encima de él, como una ola. Trastabilló, vaciló. Fue a caer sobre el filo de uno de los asientos. Un sudor viscoso como la sangre le humedecía la frente. Pudo levantarse de nuevo y comenzó a retroceder. La furiosa acometida lo empujaba hacia el fondo, hacia atrás. Era un viento de cólera desencadenado contra él, una columna turbia que bajaba sobre su cabeza, un brazo de la muerte. Se debatió unos instantes en el marco de la puerta, enredado en la pierna inerte del guarda allí caído. La tierra volaba bajo sus pies con un hervor de vértigo, antes de lanzarse al vacío. Tuvo la visión del tranvía, que fugaba por la meseta lunar, en un altiplano de luz difusa, y se perdía rápidamente en el horizonte, perseguido por una oscura humareda de alas. Esto fue Los buitres, de Oscar Cerruto. Bueno, parece que siempre les digo lo mismo, ¿no? Pero este es un cuento para ver. No sé cómo les habrán quedado las extremidades, si es que se les fueron congelando los dedos, si están manejando y apretaban el volante más fuerte, si pensaban en todo ese territorio que va atravesando el tranvía. ¿A dónde va? ¿Qué le está pasando a nuestro protagonista? Por supuesto que este cuento tiene reminiscencias de Ómnibus, de Julio Cortázar, ¿no? Y encima transcurriendo en Buenos Aires, ambos, es como que enseguida los podemos unir. De todas maneras, este cuento va un poco más allá. Es casi como una imagen entre onírica y pesadillesca, ¿no? Porque se mezcla tanto ese día de sol con esa noche oscura de tinieblas y buitres al final. ¿Qué les pareció este cuento? ¿Les gustó? Es uno de los cuentos que Rodolfo Walsh eligió para lo que se conoce como la antología del cuento extraño, que son 4 tomos, reeditada en 2014 por El Cuenco de Plata. Si les gustan los cuentos extraños, pueden ir a buscar esta antología porque de verdad se van a llevar un montón de opciones de autores que tal vez o no conocían en esta faceta de escritura extraña. Pueden contármelo, a ver qué les pareció. Soy @porqueleerok en las redes. Además, los invito a seguirme porque tanto en Instagram como en YouTube creo contenido especial, así que tal vez les gusta sumarse a la comunidad de Por qué Leer. Y otra invitación que tengo para ustedes es que vengan a hacerse miembros de la comunidad. Para ello, les voy a pedir que revisen en la descripción de este episodio un montón de links que hay y con un aporte económico ya pueden ser parte y van a empezar a recibir, todavía no tanto, pero cada vez más recompensas por ello. Obviamente se los agradezco un montón porque es la mejor manera que tengo para seguir haciendo más y mejor Por qué Leer. Y de paso también agradecerle a Dani Fernández, conocido en redes como Dani Rap, de Activando Producciones Proyecto. A él le pueden pedir que los ayude a encontrar la identidad sonora de su podcast, como está haciendo con Audiolibros Por qué Leer. Y además con Dani pueden pelotear, por ejemplo, una edición o cualquier proyecto cultural que tenga que ver con el sonido, con la música y mucho más. Un abrazo a Dani y a todos ustedes lo mismo. Hasta la próxima lectura. Chau.